El 25 de julio, la defensa de los hermanos Isaías se dirigió al Comité de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, de la ONU, en el cual, mediante una comunicación escrita, le notificó de todos los hechos acontecidos en el país después de que ellos notificaron el dictamen condenando al Estado ecuatoriano a la reparación y declarando vulnerados los derechos constitucionales de los Isaías. Le hicimos en estas páginas que ustedes tienen distribuidas la relación de los hechos y destacamos que el gobierno del Ecuador había cometido de nuevo, no obstante haber sido condenado, las siguientes infracciones. Primero, tratar de limitar la responsabilidad del Estado a la reparación sin pago de indemnizaciones, lo cual es contrario a lo que ha resuelto la ONU, en que tiene decidido que el Estado ecuatoriano debe reparar de las siguientes formas. 1. Restitución o devolución de bienes. 2. Compensaciones económicas. 3. Indemnizaciones. Y 4. Satisfacciones públicas. Por lo tanto, la declaración del señor Procurador General del Estado, en la cual dice que la responsabilidad no era patrimonial del Estado, ni lo es, está categóricamente desmentida por la ONU, en que dice lo contrario, que la resolución, que la reparación patrimonial, económica, es la consecuencia de la responsabilidad del Estado, lo cual está ratificado por la resolución 60-147, también de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en que vuelve a ratificar en los epígrafes 7 y 9 de esa resolución que el Estado está obligado a darle a los Isaías un recurso efectivo para, dice textualmente, la reparación, comillas, reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido. Y lo mismo dice en el epígrafe 9, cuando dice en la reparación número 15, reparación de los daños sufridos, dice: la reparación ha de ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Y ustedes saben que el daño material sufrido se resume en un solo concepto: incautación de bienes. La propia ONU le dice al señor Procurador General del Estado y al mundo entero, le dice que debe ser mediante restitución de bienes, que dice, ha de devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta de sus derechos. Esto es, restitúyase a la situación de los Isaías al día 7 de julio del 2008. Dice, la indemnización ha de concederse en forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación. Medidas eficaces para que no se continúen las violaciones, no se repitan las violaciones, cesen las violaciones y, por último, la satisfacción pública, esto es, comillas, una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de las responsabilidades. Una vez que esto está dicho por la Organización de las Naciones Unidas, le hemos descrito la situación en el Ecuador al comité y finalmente, como ustedes leerán en la comunicación que le hemos enviado, en la parte final le estamos pidiendo que la designación del relator especial para que recomiende a la Comité de Derechos Humanos las medidas que ellos llaman medidas complementarias para que se cumpla el dictamen de la ONU. En estos 180 días que están transcurriendo, que es el plazo que ha dado la ONU para que se cumpla, hemos pedido ya la designación de relator especial, que los convocaré una vez que esté designado para comunicarles cuál va a ser el siguiente paso. Luego de eso, hemos
destacado ante el mismo comité las resoluciones de la ONU en cuanto a qué significa la reparación. Y tercero, comunicarle a ustedes y a través de ustedes a todo el Ecuador que hemos comenzado el proceso de cumplimiento, el proceso de reparación de los daños que el Estado condenado debe pagar, y por lo tanto seguiremos en esto, siempre no negándonos y aspirando a llegar a un acuerdo reparatorio con el Estado ecuatoriano, como lo prevé nuestra Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales en los artículos 6, 18 y 19. Por lo tanto, nuestra puerta está abierta a lograr el acuerdo reparatorio. Caso contrario, seguiremos con las acciones complementarias para el cumplimiento del Estado. Comenzaron a correr el día 4 de junio del 2016, después de la notificación. Yo no sé si desconoce la historia el procurador o miente. Sinceramente no lo sé, no lo quiero ofender, pero me extraña que habiendo aproximadamente 52 recursos presentados ante el contencioso administrativo, ante el directorio de la AGD y ante el Tribunal Constitucional, diga que no hay recursos. Y se los vamos a distribuir a ustedes con la fe de presentación para que quede en evidencia que alguien desconoce la historia o miente. Es lo mismo que usted me preguntase si yo le digo a mi hijo menor de edad que si no cumple con los deberes, lo castigo sin feriado de ahí para adelante. Lo mismo yo le digo aquí, yo creo que la ONU le dirá al Ecuador, si no cumples en 180 días, te espera un castigo. No, felizmente el señor procurador se acertó al decir que es vinculante, obliga, determina, no hay forma de evadirla. Eso lo ha dicho el señor Procurador General del Estado. Él decía, la última palabra de él es que como en el dictamen no se dice qué reparación concreta debe hacer, no están obligados. No, pero es que sí lo dice, y les acabo de decir las fuentes. Lean, por favor, la resolución de la ONU del 5683 y lean la resolución de la ONU 60-147 en que les dice lo que acabo de decir. Señor, restituya bienes, indemnice, compense, pague, pida disculpas. Eso le está diciendo que haga, por lo tanto no entiende, entendería que ya no tendría respuestas para eso. A ver, pongamos ejemplos concretos porque es tan amplio y tan ambivalente hablar en abstracto. Vamos a suponer que ellos quieran devolver el ingenio, que ya lo vendieron. Es imposible. Como sabemos que es imposible, tiene que estar restituido el valor del inmueble, el valor del ingenio, perdón, negocio en marcha, a la fecha 7 de julio del 2008. Y si hay cuentas por cobrar, tendrían, por ejemplo, que ser pagadas a Isaías y ya no a la corporación financiera o al Estado. Esa es una forma, por ejemplo, dentro de ese bien concreto. Pero hay otros bienes que ya desaparecieron, pongámosle, EICA, que solamente era comercializadora de marcas y de productos con marcas, franquicias. Ya quebró, ya la quebraron. Entonces esa empresa quebrada vale para Isaías lo que valía como negocio en marcha el día 7 de julio del 2008. Son ejemplos. Estamos hablando de 18 jueces que son, vuelvo a repetir porque la gente no toma conciencia de esto, de Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con el Ecuador? De Gran Bretaña, de Armenia, de Georgia, de Israel, de Italia, de Japón, de Alemania. Yo pregunto, todo este conjunto de jueces que resolvieron esto, ¿qué es lo que vieron? Una violación grave del debido proceso y el daño incalculable o muy calculable de los bienes que incautaron. Lo que dicen ellos sencillamente en una palabra: señor, violaron el derecho, ahora reparen, pues. Pero ¿cómo reparamos? Devolviendo, pues. Y lo que no podemos devolver, pagando, pues. ¿Y por qué tanta plata? Vea, señor, pague. Y eso sí, ejerza acción de repetición contra los autores de la incautación. ¿Quiénes fueron?
todos los que tuvieron injerencia en la AGD el día 8 de julio del 2008, sean ejecutivos directos o indirectos. Y dos, los 92 asambleístas que votaron por el mandato constituyente número 13. Contra esos, usted pague primero los Isaías, dese la vuelta, señor procurador, y cóbrele, como le está cobrando en este momento la repetición a los que votaron a los jueces. Ahora la repetición es a los que dictaron el mandato 13 y dictaron la resolución AGD. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano no es el que paga. Que paga son estos 92 asambleístas o exasambleístas, más los ejecutivos que tuvieron influencia directa o indirecta para la resolución AGD 2008-12. Yo todavía no soy juez y yo no hago lo de este gobierno. Tendremos que ver los jueces que dicen quiénes son los responsables a tener que... Ahí sí. Ellos tendrían que... El que se salve es Fausto Ortiz, eso sí lo sé. Lo que tengo que decirles es que el vuelto es precisamente la repetición. Al pueblo ecuatoriano nos deben el vuelto de lo que se va a pagar a Isaías. Y ese vuelto, los deudores son los ejecutivos de la AGD de 2008 y los exasambleístas del mandato número 13. Yo pregunto, si nuestra postura es tan clara que les damos los documentos, contestamos cualquier tipo de pregunta, y la del gobierno es igual y no nos entendemos, lo lógico es que venga un tercero del Tribunal del Mundo, y diga, bueno, ¿cuáles son las discrepancias que tiene? Esta yo la resuelvo, esta yo la resuelvo. ¿Estamos de acuerdo en que sería esta la solución? Esa es la labor de cumplimiento, monitorear el cumplimiento. Él no viene a imponer ni a sacar pistolas, ni mucho menos. Él viene a ver si es posible en los 180 días que se logre cumplir con el fallo. Esa es su misión. ¿Qué pasa después de los 180 días? Él da su informe al comité, el comité se reúne y dice, muy bien, ¿qué hacemos con el niño malcriado Estado ecuatoriano? Y ahí veremos qué pasa. Tiene que pagar lo que se llama indemnización. Si yo le causo un daño a usted que es irreparable, por ejemplo, me le llevo los cultivos que usted tiene de limón y me los robo, los usurpo, los pierdo y me apropio la plata. Después viene un juez y dice, señor, usted no tenía derecho, usted usurpó esos limones a la señora. Devuélvaselo. Señor, yo no puedo devolver los limones, pues ya se consumieron. Entonces páguele el valor equivalente a los limones en mercado en esa época. Es lo mismo. Acaba de pagarse a la Chevron X cantidad porque dijeron, y así lo dicen los propios afectados de la Chevron, dicen, teníamos que dejar que pague el Estado porque si no ya estaban registrando el fallo para embargarle los bienes privados del Estado ecuatoriano en el exterior. Por esa razón pagaron, porque era una medida que el tribunal iba a tomar en el momento en que el Estado se le vencía la fecha y no pagaba. Doy un ejemplo, nada más. Pongo un ejemplo, usted saque las conclusiones. Felizmente, yo ya no caigo en la trampa del gobierno. No voy a discutir nada de lo pasado. Aquí, el dictamen es uno solo. Se violó el derecho de los Isaías al debido proceso y Estado ecuatoriano. Usted lo violó, usted paga, usted repara, punto. El resto es historia.